Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más aquí reunidos para glorificar el nombre del Señor, amén, para llevar una palabra de bendición en esta hora. Y bueno, como siempre, todos los miércoles aquí conectados con ustedes para que podamos juntos ser edificados en la palabra de Dios, para que juntos podamos ser exhortados, animados, como dice esta palabra, que ella siempre nos anima, nos exhorta, siempre nos va a hablar de las cosas que tiene para nuestras vidas. Así de que queremos darle la bienvenida a cada persona que se ha conectado en esta tarde con nosotros, en este tiempo, y que se prepare porque Dios tiene una palabra de bendición. Hoy pues una vez más aquí con Diana. Diana, buenas tardes. Buenas tardes, pastora, bendiciones para todos los hermanos, que el Señor sea hablándonos en esta tarde por medio de su palabra. Amén. Y que podamos pues compartir lo que traemos para edificación de la iglesia, como dice la palabra, ¿no? Amén. Perdón, y para este nuevo tiempo que seguimos predicando la palabra, porque todo podrá parar, pero la palabra del Señor nunca para, ¿no? El Señor nunca para con las cosas que Él tiene para nuestras vidas. Amén, pastora. Entonces quiero que allí en sus hogares, en sus casas, disponga su corazón para que juntos podamos estar unidos y, como dice la palabra de Anita, en un mismo espíritu. En un mismo ¿cierto? sentir. En un mismo sentir. Amén. Y la palabra de Dios dice que para que nosotros recibamos la palabra con mansedumbre. Okay, ¿sí? Y hay que disponernos para que esa palabra cumpla el propósito, porque si no nos disponemos, entonces será como algo más que pasó, algo más que… Sí, como que no hizo nada en nosotros porque, bueno, vimos a alguien que presentó algo y ya, pero que sea el Espíritu Santo fluyendo aquí en esta tarde, amén, en la palabra, que sea el Espíritu Santo tocando nuestros corazones. De verdad que tenemos, en estos tiempos tenemos mucha necesidad y hay comezón de oír, pero que esto no sea solo una comezón de oír, sino que sea la palabra del Señor implantada en nuestros corazones, amén, que esto sea una enseñanza para guardar en el corazón y para ponerla por práctica, no solamente que seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra, amén, porque cuando guardamos la palabra en nuestro corazón podemos ser hacedores de la palabra y pues vamos a poner este tiempo, pastora, en las manos del Señor para que Él amén, sea haciendo que esta palabra llegue a cada uno de nosotros. A cada corazón, a cada vida. Bueno, vamos a orar entonces, Dianita, y vamos a decirle: Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres el que nos escucha, Señor, el que estás ahí atento a cada petición de tu pueblo, el que estás ahí, Señor, atento en medio de tu pueblo que necesita de esa palabra tuya, Señor, de esa palabra de bendición para cada uno de nosotros, de esas vidas, Señor, que están anhelando, Señor, una respuesta, una dirección de sus vidas, Señor. Bendecimos cada vida que se ha conectado en este tiempo, Señor, y te pedimos que a través de estas redes, Señor, seas tú tocando los corazones, transformando, avivando, Señor, y trayendo, Señor, esa vida nueva a cada uno de estas personas que necesitan, Señor, que sus vidas sean transformadas, Padre. Gracias por la vida de Diana, Señor, y gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, Gracias, Dianita, o sea, hoy tenemos una palabra que Dios ha puesto pues nosotros cada que venimos en este tiempo estamos orando para que Dios sea orando a través de cada persona que viene a compartir la palabra. Entonces, Dianita, ¿cuál ha sido la palabra que Dios ha puesto para que nos comparta? Pues la palabra para hoy es ¿por qué acercarnos a Dios? O sea, ¿por qué nosotros como seres humanos tenemos una necesidad y por qué debemos acercarnos a Dios? Eso es lo que hoy vamos a conversar y que eso es lo que vamos a enseñar, ¿no? El Señor puso eso en mi corazón, poder dar esta palabra y que pues podamos enseñarla de la mejor manera. Y la importancia de por qué acercarnos a Dios, porque a veces la gente no entiende esa parte, ¿no? O sea, pues sí, Dios está ahí, Dios existe, Dios me escucha, yo sé que Él está ahí, pero no piensa como en la necesidad de acercarse a Dios. Sí, acercarnos a Dios. O sea, acercarnos a Él es algo diferente a decir, Él está conmigo, yo sé que Él está ahí, ¿sí? Es muy diferente. Sí, porque el acercarnos es algo que yo hago, ¿cierto? Voy a hacer esto porque necesito. Pero quiero conocer más, quiero aprender más. Y entender la posición de nosotros como seres humanos, como personas, amén, ¿cierto, pastora? Entonces, podemos decir que nosotros somos personas
somos personas imperfectas y por esto tenemos la necesidad de acercarnos a Dios. Quiero que en esta tarde vamos a leer la palabra en Isaías 55, 8, pastora, para que podamos… 8, 9, ¿sí? 8 y 9, sí, Okay. señora, para que podamos comenzar y adentrar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces esta palabra nos ayuda a entender por qué debo acercarme a Dios, ¿cierto? Porque yo soy imperfecta, porque yo soy… desconozco muchas cosas, ignoro muchas cosas, entonces yo debo acercarme a Dios porque Él es más alto que yo. Él conoce más todas las cosas, ve todos los caminos. El Señor de allá desde donde está eso, desde el cielo, ve todo lo que estamos haciendo y conoce todos nuestros pensamientos, lo que hay en el corazón. Es más, la palabra dice, ¿quién conoce el corazón sino solamente el Señor, ¿cierto? Señor, amén. Entonces, por esa necesidad que nosotros tenemos de que no somos iguales a Dios, que nuestros caminos son imperfectos y que día a día vamos por caminos incorrectos, tenemos la necesidad, pastora, de acercarnos y de estar ahí constantemente con el Señor. ¿Por qué? Porque yo necesito saber los caminos que el Señor tiene. Además de que dice que son más altos que los nuestros y que sus pensamientos son más altos que los nuestros también, ¿no? Amén. O sea, nosotros somos limitados, Él es ilimitado, o sea que es que queremos ese direccionamiento correcto, es como decía ahorita Diana, ¿no? Aferrarnos, acercarnos al Señor. O sea, tenemos una necesidad, hermanos, y en estos tiempos más necesidad, porque en estos tiempos está la dificultad, ¿no? Del virus, está la dificultad de la tensión de la economía, de muchas cosas, y estos tiempos son para buscar más del Señor, para acercarme, porque es que yo no sé qué camino es el que debo tomar. ¿Cuál es? Por lo menos ahorita comenzamos un semestre nuevo. ¿Será que el Señor quiere que yo siga estudiando en la universidad? Entonces yo tengo que acercarme a Dios porque Él sí conoce que va a seguir después de esto. Comenzamos enero, pero ¿qué va a seguir después? En febrero voy a tener economía para pagar mi semestre, o me voy a endeudar, o voy a tener el mismo trabajo. El Señor conoce todo, pastora, y el Señor sabe lo que me conviene a mí, porque sus pensamientos son más altos, porque Él ya conoce lo que ha de suceder de aquí hasta la eternidad. Entonces, ¿por qué yo tengo que acercarme a Dios? Porque Él me conoce. Él conoce lo que yo tengo que vivir en esta tierra, y yo soy un imperfecto, un ignorante del camino que tengo que trazar de aquí en adelante. Entonces, como el Señor es quien conoce mi camino, yo tengo que acercarme a Él. ¿Para qué? Para que mi camino sea ¿qué? Dirigido, pastora. Amén. Entonces, vamos a ir a Job 23:10. ¿Sí? Dice Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo el Él Señor. conoce mi camino, como Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, ¿no? Exacto. Entonces, como yo les decía, te decía y les decía a los hermanos, o sea, nosotros no vamos a saber qué va a pasar de aquí en adelante, nosotros no conocemos nuestro camino, nosotros somos solo unos caminantes sobre esta tierra, ¿cierto? Peregrinos, somos peregrinos, como dice la palabra, y nosotros necesitamos ser guiados por el Señor. Pero si yo no me acerco a Dios, yo no voy a, como dice acá, Él me probará y saldré como oro, ¿cierto? O sea, yo no voy a salir triunfante si yo voy a seguir haciendo mis caminos, voy a pensar. Miren que en estos tiempos la economía está difícil, pastora, y a veces uno dice, bueno, yo voy a seguir estudiando y estoy pagando una carrera de 15 millones de pesos, pero yo voy a tener en el próximo, o esos 15 millones me van a hacer falta en este semestre para sostener mi familia, para mirar qué hace falta para el sostenimiento de pronto de unos hermanos, de la iglesia, de la empresa. O sea, no sabemos qué caminos vamos a tomar, pero cuando el Señor conoce los caminos, Él va a dirigir mis pasos y vamos a tomar buenas decisiones, y vamos a saber que como Él está probando mis pasos
pasos y yo voy caminando con Él, vamos a hacer cosas buenas, vamos a tomar las mejores decisiones, vamos a poder encaminar nuestro camino. Puede ser redundante, pero vamos a poder salir adelante, pastora. Son unos tiempos difíciles, pero cuando yo me acerco al Señor, yo sé que estoy caminando con pie firme. Sí, como que esa es la seguridad que uno pues como ser humano y más como conocedor del Evangelio, y más como hijo de Dios que ya le confesamos como nuestro Señor, es buscar la manera cada día de acercarnos más. Pues yo siempre he dicho que nosotros antes nos equivocábamos mucho, ¿cierto? Cometimos demasiados errores y uno se la pasó de equivocación en equivocación. Entonces no sería, o sea, si nosotros nos venimos a Cristo, conocemos de Dios, la idea no es que no nos vayamos a equivocarnos menos. Empezamos a equivocarnos menos, empezamos a corregir cosas que en el camino que hicimos tan mal, muchas veces hasta el día de hoy nos puede traer aflicción. ¿Sí? Entonces empezamos a corregir y Dios nos da la sabiduría y dice, y como decía Joa, ¿no? Él conoce mi camino y me probará y saldré como oro. Como oro, o sea que vamos a salir bendecidos. Eso quiere decir que vamos a salir en victoria, que vamos a hacer o sea, el Señor va a soportar nuestras penas. Así como dice Pedro, dice que si el oro se prueba con fuego, mucho más, ¿sí? Más cuanto nuestra fe será probada, porque ella tiene que ser hallada en alabanza y gloria, dice entonces, por allí en Pedro, sí, pastora. Entonces mi camino tiene que estar cerca del Señor. O sea, necesitamos acercarnos cada día a Dios. Y porque como dice Proverbios, pastora, Proverbios 20:24. Dice Proverbios 20:24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Así es. O sea, ¿de quién son los pasos del hombre? De Jehová. ¿Y quién los conoce? Jehová. ¿Cierto? Dios es quien conoce nuestros pasos, nuestros caminos. El Señor sabe lo que vamos a vivir mañana, lo que vamos a vivir en un año, si vamos a estar sobre esta tierra, si no, qué va a pasar cualquier día. O sea, el Señor lo sabe todo. Entonces, de Él son nuestros pasos. Hombre, ¿por qué yo no me acerco a Él? Porque yo no decido que Él sea mi camino, que Él enderece mis sendas, como dice una parte en Proverbios, dice que el Señor enderezará mis sendas, ¿cierto? Sí. Entonces necesitamos que Él sea quien nos encamine en este nuevo año. Qué bueno acercarme a Dios ahorita a principio de año, pastora, para yo saber qué va a ser de mi vida este año. Sí, sabe que estaba, pues, de pronto mientras que Diana hablaba acerca de eso, nosotros tenemos tantos planes y tantos sueños, ¿cierto? O sea, y trazamos tantas cosas, de pronto, además de que no es malo soñar y anhelar y querer, pero eso está bien. Lo importante es que todo eso que nosotros estamos planeando y planificando y anhelando hacer, se ha llevado la presencia de Dios y se ha puesto para que después no venga la aflicción. Exacto. Porque es que cuando no es así, hacemos nuestros propios planes, hacemos nuestros caminos y entonces trazamos los nuestros y los hacemos y después le decimos, Señor, mira, y empezamos como a culpar a Dios, pero y de pronto el Señor, bueno, pero a mí no me tuvo en cuenta, me preguntó, no me preguntó si eso era lo que tenía presupuestado para ti este año, si ese era el propósito que yo tenía para ti, sí, porque en donde, o sea, es la manera que yo siempre he visto, que si yo hago lo que Él tiene presupuestado para mí, me va a alcanzar, o sea, Él me va a prosperar, y mire, y así no tenga dinero, voy a tener paz, porque es que a veces queremos que prosperar es económicamente, ¿sí? Pero voy a tener paz. Pero como decía Diana ahorita, ¿qué tal que yo me meta en una deuda y después salga, o me meta en una situación y después salga endeudado y afligido? Y bueno, tantas cosas que pueden suceder. Bueno, o sea, eso era como es allí cuando tenemos que entender lo que dice Isaías, que dice que los caminos de Él son más altos que nuestros caminos, y verdad que la aflicción que viene a nuestra vida es porque nos hemos apartado del Señor, no nos hemos acercado, hemos estado tan lejos del Señor que tomamos nuestras propias decisiones. Esa es buena,
vámonos a viajar. Y si yo, después miramos si tenemos para el mercado. O no, eso, o para el arriendo, no importa. O sea, pero vamos, vamos y hagamos eso, o paguemos el semestre y después miramos. Miren que hay tantas dificultades en las que nos metemos y después estamos... Y después decimos no, y la gente dice por fe. Ah, sí. Y es un error, porque ni siquiera lo hemos llevado a los pies de Cristo, la decisión. Un muchacho, y ese auto, no, me lo dio el Señor. Ay, gloria a Dios. No, por fe lo sacamos del concesionario endeudado. A los 6 meses ya lo había devuelto. Así es. Sí, la aflicción era fuerte. Porque tomamos malas decisiones. Imagínese, le digo yo, ¿y ese auto? Pero si le oraste, Señor, sí, mire, yo fui y me dieron el crédito. Y entonces le digo, bueno, difícil, pues uno se pone pues en eso así como le uno como. Y después lo puso a trabajar, se lo recogió el tránsito, le tocó ya los patios, luego lo sacó, luego pagó una cosa, y entonces él, fue terrible. Y a veces uno suena como entrometido, o sea, porque uno suena como entrometido, y realmente como cuando uno está como ahí cerquita del Señor, uno como que ya el discernimiento, ¿cierto? El discernimiento de uno, entonces uno a veces mejor hasta callar en esos, porque cuando suceden las cosas uno es el entrometido, pero es verdad, porque hemos tomado decisiones y dice que por fe, pero ni siquiera hemos orado por fe y ni siquiera le hemos pedido ni le hemos preguntado al Señor. El mal concepto de la fe. Sí. Si entendiéramos bien esa parte que usted va leyendo ahorita en Proverbios, que sea, si entendiéramos que de Jehová son mis pasos y que yo no puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Son de Él. ¿Por qué entonces dirigirnos a Él? ¿Por qué acercarnos a Él, pastora? Porque son de Él. O sea, es tan claro entender la palabra. O sea, si yo cojo a leer la palabra y la pongo para mí y digo, wow, sí, qué equivocados estamos. O sea, de Él son mis pasos y yo tengo que corregirme por medio de la palabra, ¿cierto? Amén. Y tomar decisiones por medio de Dios, como en mi intimidad, en esa coinonía con el Señor, ¿cierto? En un mismo espíritu, y tomar mis decisiones por medio. Y que este 2021 sea para tomar decisiones en el Señor, para acercarnos, para permanecer, como decía el pastor, para no movernos de ahí. Nosotros necesitamos depender del Señor. Y para eso todas estas cosas que estamos compartiendo. Que estamos compartiendo, pastora, porque necesitamos depender de Él, necesitamos acercarnos más a Dios. Dice Jeremías 10:23, pastora. Es que este versículo lo confirma más, ¿no? Porque dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Amén. Imagínense. Que el hombre no es señor de su camino. Como lo entendió Jeremías, ¿no? Conozco, ahora entiendo. Que el hombre no es señor de su camino. O sea, imagínense que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Así de sencillo, pastora. Entender que nosotros no podemos tomar a Dios. Le pertenecemos a Dios porque Él es más alto que nosotros. Porque Él está allá arriba y lo ve todo. Porque nosotros no somos dueños de nuestro camino y porque debemos depender de Él. Que este 2021 sea para depender del Señor, para confiar plenamente en que el Señor es quien ordena mis pasos, porque dice que ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, mi orden le pertenece a Dios también. El ordenar mis pasos, o sea, no me pertenece a mí, le pertenece a Él. Por eso yo tengo que ir a Él, como decía al comienzo. O sea, por eso el título de eso, no, tengo que acercarme a Él para saber cómo es que están ordenados mis pasos y caminar en ese orden. Sí, por eso es que la palabra dice, como decíamos ahorita, Él enderezará mis veredas, o sea, mis pasos, Él enderezará por dónde debo caminar, porque si nosotros no podemos enderezarlo, de pronto nuestros pasos van a ser chuecos, torcidos, de lo cojo, dice la palabra, ¿cierto? Van a ser cojos y necesitamos acercarnos al Señor, hermanos. Este año sea un tiempo de acercamiento al Señor, porque nosotros podemos tener muchas metas, proyectos, pero si no está el Señor en ellos, no son las mejores decisiones. O sea, bueno, a mí, algo que yo siempre, a mí me ha gustado siempre es mi principio de año, es apartarme, un tiempito para el Señor y empezar a preguntarle, Señor, este año, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Porque yo tengo muchos proyectos y muchos sueños, pero entonces me parece que eso se llama
lo veo como parte del sometimiento a Dios, que es lo que nos cuesta, y la obediencia. Exacto, ¿sí? obediencia. O sea, son dos cosas que entran ahí en ese caminar con Dios. O sea, cuando yo digo, no, es que yo no puedo hacer lo que a mí me parece, o como dicen de pronto por ahí algo, lo que me antoje, sino que yo tengo que hacer lo que Él dice, o sea, lo que Él ya tiene trazado para mi vida. Yo quiero caminar ese camino. Entonces yo quiero es sometimiento, ¿sí? Y también es obediencia. No, yo quiero obedecer. Es mi anhelo obedecer a Dios. Por eso le busco y por eso me acerco para conocer. Además que cuando nosotros creemos en el Señor, va creciendo nuestra fe, lo que comentaba la hermana la vez pasada, y es el acrecentar mi fe, ¿cierto? Y la fe, dice la palabra, que es obediencia. O sea, si yo no estoy obedeciendo al Señor, yo no estoy teniendo fe. Porque, o sea, la fe es obediencia. O sea, si yo digo, le creo al Señor tal cosa, pero le estoy creyendo, ¿hasta qué? A su palabra. Y la palabra dice hoy, nos enseña que de Él son nuestros pasos, son de Él. Entonces yo lo voy a creer y lo voy a preguntar al Señor. En fe y en obediencia. O sea, la fe es obediencia, confianza. Accionar en el Señor, y voy a creer que el paso que me diga el Señor, así me duela, así no me guste. Sí, así. Porque es que a veces nos equivocamos en eso. Es que si me gusta, lo hago. Si todo me sale bien. No, y si no me gusta, no lo hago. ¿Sí? Yo siempre he tenido ese ejemplo. ¿A quién me gusta tender la cama? Sí, a nadie. ¿Cierto? O sea, pues no sé, pero a mí me gusta verla tendida, o sea, eso sí me gusta, pero de que vaya a tenderla, entonces a veces uno dice, ay, dele la vuelta por aquí, dele la vuelta por allá. Pero le toca a uno. Pero si yo quiero ver el resultado, pues pero entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer así no nos guste, y el ordenar los pasos del Señor y someterme a decirle, bueno, ¿cómo es? Eso es algo como decía Pablo, me despojo. Me despojo de mí y ya vivo para Él. O sea, necesitamos acercarnos, pastora. Necesitamos acercarnos para entenderlo. Para entenderlo necesitamos estar cerca del Señor. Entonces, podemos ver la vida de Pablo, como tú mencionabas ahorita, Pablo, y dice en 1 Corintios 2:2, pastora, y es algo que Pablo es muy claro en la palabra. O sea, la palabra es tan clara que si nosotros nos sometemos a la palabra, vamos a entender paso a paso. Y mira lo que dice Pablo. Dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Pablo estaba en una situación que tenía que irle a hablar a los corintios. Los corintios, ¿quiénes eran? Personas que conocían del Señor, tenían su conocimiento de su manera. Sí, a su manera y todo. Pero dice, me propuse. Entonces, este año tiene que ser un año de propósito. Amén. De propósito. Porque sí, o sea, dice Pablo en su palabra que, dice en la palabra del Señor, Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Amén. A Jesucristo y a este crucificado. Resulta que nosotros debemos tener el propósito en nuestra vida, debe ser conocer a Cristo, o sea, acercarme al Señor para que mi vida tenga un propósito, para que mi vida sea cambiada, transformada, mis pasos sean caminos rectos, que yo me encamine por la palabra del Señor. Y dice, nuestro propósito debe ser el de conocer a Jesús. A veces nuestra vida divaga de un lugar a otro. Ustedes han visto esas personas que comienzan una carrera y yo comencé 3 carreras, pero esas personas comienzan una carrera y después no, ya esa no, yo como que me voy por aquella, y luego no, esa no, mejor aquella, y digo que porque yo comencé 3 carreras, pues terminé la última, pero realmente es ¿por qué? Porque no estamos en el propósito del Señor. Porque cuando comencé las otras 2 carreras, divagaba mi mente, y entonces esta de pronto es la que me conviene, o aquella. Pero el propósito es conocer al Señor. Porque cuando conocemos a Jesucristo, vamos a saber qué vamos a hacer con nuestra vida. Porque pastora, el conocer a Jesucristo me da propósito a mi vida. Amén. Le da propósito a mi vida. Me ayuda a pensar con claridad. O sea, cuando yo me propongo conocer de Cristo, yo voy a tener claridad en mis pensamientos. Eso es algo muy cierto, le empezar direccionamiento. Me llena, pastora, también, o sea, todo. O sea,
Es como una persona dice, yo necesito tener un novio. ¿Por qué? Porque estoy tan vacía y necesito que alguien me apachache, que alguien me consienta, bonito, sí, me traiga flores. Pero cuando tenemos al Señor, dice uno, ay, yo me siento tan linda. O sea, yo no sé cómo me siento. O sea, cuando conocemos al Señor estamos tan llenos que realmente no vamos a necesitar muchas cosas. Es más, Pablo lo dice en su palabra, que él propone mejor que las personas no se casen. Pero o sea, también sí, si se casa está bien, o sea, Pablo lo dice, pero es porque para él, Cristo lo llenaba todo en todo. Exacto, el Pablo no tenía esa necesidad porque él se sentía lleno con Cristo plenamente, y dice que Cristo me da satisfacción a mi vida. Entonces no voy a necesitar eso, que me digan estás bonita, estás fea, bueno, fea no, pero estás bonita, te halaguen, muchas cosas, porque Cristo está en mí y me está llenando mi vida. Amén. Me da seguridad. Cuánta inseguridad hay en nosotros, ¿cierto? Pero el conocer a Cristo me da seguridad a mi vida. El acercarme al Señor da seguridad y verdad que confianza me hace sentir completa. Eso es, conocer a Cristo nos hace sentir completos. Entonces, cuando tú te metes en los caminos del Señor, y como digo yo comencé 3 carreras, pero cuando me afirmé en los caminos del Señor, Él me dijo qué estudiar y me direccionó y llegué, o sea, he ido creciendo porque vamos buscando parecernos más a Él. Y esa carrera es la que le ha ayudado a organizar las cosas y a trabajar y todo. Era lo que necesitaba hacer realmente para lo que Dios tenía preparado, ¿no? Es porque Él nos conoce. Allí vamos a que el Señor nos conoce y conoce nuestros caminos y sabe cuál es el camino que porque a veces lamentamos y decimos, ay, pero yo quería era esto, pero no, Él conoce tu camino. Entonces, tú que nos estás escuchando, si tú necesitas tomar decisiones, métete con el Señor. Tú necesitas conocer a Cristo como hizo ¿quién? Pablo. Él se propuso conocer a Cristo, como dice aquí en la palabra. Él se propuso entender a Jesucristo crucificado, cuáles eran las situaciones que habían pasado. ¿Por qué? También podemos entender porque Pablo venía de una situación de haber conocido a un Cristo que no había sido crucificado, porque Pablo sabía mucho del Antiguo Testamento. Pablo había sido enseñado en muchas disciplinas, pero él no conocía a Jesucristo. Entonces necesitamos conocer a Cristo para que nuestra vida sea transformada y para ser completos, pastora, como dice la palabra en Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. O sea, nosotros somos completos ¿en quién? En Cristo. Cristo es suficiente para cada uno de ustedes y para mí. Créanme, hermanos, que nosotros no necesitamos tener la carrera más famosa, la carrera más, alguien decía, los famosos son poquitos, pero hacen creer que son muchos, ¿sí? Nosotros no necesitamos tener el dinero, mucho dinero. Nosotros necesitamos tener a Cristo para que nuestra vida sea exitosa. No es exitoso aquel que tiene mucho dinero, muchas posesiones, no es exitoso aquel que tiene muchas carreras, muchos posgrados. Es exitoso aquel que vive para Cristo y sabe cómo va a ir encaminando sus pasos. El acercarme al Señor me ayuda a encaminar mis pasos y voy a ser exitoso en lo que hago, hermano, porque el Señor es el que está encaminando. Y así fue Pablo. Pablo fue escuchado por la iglesia de Corintio porque él necesitaba y él se propuso conocer a Cristo y eso lo ayudó a ser exitoso. ¿Por qué? Porque mira, pastora, lo que dice la palabra ahí mismo en Primera de Corintios 2:3 dice, y estuve, Primera de Corintios 2:13, sí, señor, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Amén, pastora, porque es que en nuestra vida, como tanto la vida de Pablo como la de nosotros, hay debilidades. Sí. Hay debilidades, hay temores, hay cosas a las que nos da miedo enfrentar, pero si nosotros dependemos, como hizo Pablo, completamente de Cristo, él entendió lo que debía hablar, lo que debía predicarle, las cartas que debía mandarle a los corintios. Perdone, y sabe que también yo noto ahí en ese versículo, Diana, que él dice que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, pero también pienso que ahí Pablo estaba diciendo, estuve con mucho cuidado. Sí. De no ser yo
Sino Él, porque nos puede pasar, o sea, a veces nosotros, es una lucha en esta carne, ¿no? O sea, nosotros siempre queremos como mostrarnos, a veces queremos como darnos a conocer nosotros, de nuestro mucho conocimiento, y esa es una debilidad nuestra. Que nos puede pasar, ¿no? Entonces sí. A veces mostrar más de lo... Y Pablo, lo que yo veo también que Pablo decía, que estuve entre nosotros con debilidad y mucho temor y temblor por decir lo correcto, ¿sí? Y debilidad por hacerme débil en mi carne para que Cristo se hiciera fuerte en mí. Amén. Es como la manera también que pues vemos ahí y porque a Pablo, como, ¿no? Y como seres humanos pues tenemos lo que dices tú, pastora, las debilidades como la ansiedad, el temor, la inseguridad. Y Pablo también temía pues llegar a una iglesia donde supieran tanto del Señor, pero no sabían. Entonces también cómo dirigirse, pero también ¿Cómo voy a hacer para que ellos crean? Sí, que sea a la palabra del Señor, para que conozcan al Señor, para que se sometan, que es lo que hablábamos ahorita del sometimiento a Dios y de saber cómo mi vida tiene que estar dirigida, mis pasos por el Señor. Entonces, hay todas estas cosas que vivió Pablo, las vivimos nosotros, las vivimos las debilidades en nuestra vida, en nuestra carne, el no querernos someter. Eso es una debilidad también, porque yo debo depender del Señor. ¿Para qué? Para que Él enderece mis pasos. Pero también es una debilidad porque no lo quiero hacer, ¿cierto? Porque no quiero vivir para Él, pero el propósito es conocer de Cristo, conocer más a Cristo. Amén. Meterme con el Señor para que lo que hay en mí sea sanado por el Señor, para que lo que hay en mí sea mejorado por Cristo, para que mi transformación sea de adentro hacia afuera, para que yo tenga una transformación y todo a mi alrededor vaya teniendo como un camino real, o sea, como no real de la realeza, sino un camino verdadero, ¿sí? Un camino donde yo pueda decir, oiga, hice esto y era lo que me convenía. Pensé que no, yo pensé que yéndome por las ramas iba a ser bien, pero realmente yo necesitaba encaminarme en los caminos del Señor. Sí, y buscar siempre yo creo que esa es la manera como decir, siempre buscar el consejo de Dios. Amén. Antes de cualquier cosa, es como la manera que está, o sea, como lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, necesitamos buscar el consejo de Dios. Acercarnos a Dios, ¿para qué? Para buscar su consejo, su dirección. Amén, pastora. ¿Cómo me debo mover? ¿Qué debo hacer? ¿De qué manera? ¿Cuál decisión tomar? Si es tiempo de hacer, si no es tiempo de hacer, si es tiempo de quedarme quieto, si es tiempo de actuar. Bueno, si es tiempo de hablar. Sí, porque la palabra de Dios dice también que todo tiene su tiempo. Amén. ¿Sí? Y a veces nosotros nos impacientamos y queremos las cosas a nuestra manera y la queremos ya. Y a veces Dios nos va a dar cosas por nuestro capricho, ¿no? Y además es que yo tengo una experiencia acerca de eso. Alguna vez le pedí tanto a Dios algo y yo decía, ay, pero yo quiero, y Dios me lo dio. Y cuando yo lo tenía, yo decía, ay, ahora esto me quita tiempo, ahora eso, ¿sí? Y entonces, pero pues yo sabía que Dios me lo había dado, pero después yo un día orándole al Señor le dije, Señor, pero es que ahora esto me está afligiendo porque ya no tengo. Y entonces el Señor me dijo, ¿tú me lo pediste? Sí, yo te lo di porque tú me lo pediste, pero no era no era mi plan. Pasó como la viuda insistente, sí, hasta que él hizo la justicia. O sea, entonces como que Dios me lo dio, pero después yo dije, entonces también fue como una experiencia, dije ahí, o sea, entendí que hay cosas que Dios a veces como que en medio de nuestro capricho hasta nos lo da y después nosotros resultamos encartados. Bueno, qué bendición. Sí. Pero es para aprendizaje. Sí. Es más, o sea, no lo da por capricho, para enseñarnos. Sí, es para un aprendizaje para nosotros, porque es que igual. Somos necios. Sí, ajá. Y Él conoce los caminos de nosotros, mejor dicho, Él conoce lo que podemos soportar y verdad, demora tanto en darnos lo que nosotros decimos, ay, ¿por qué te has demorado tanto, Señor? Pero realmente es que eso, quién sabe si lo podremos soportar, entonces más estamos preparados o no, bueno, todo tiene su muchas tiempo. Cosas. Entonces,
Hablamos de la inseguridad y las debilidades que como seres humanos tenemos, y Pablo las tuvo también. Pero mira lo que dice la palabra en Efesios, en Primera de Corintios, ahí donde estamos, 2:4, pastora. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya, qué bendición, ¿cierto? Ni lo que él hizo de una cosa, ni lo que hizo de la otra manera, fue por él. Nada fue porque él lo había hecho así, o sea, nada él lo persuadió, nada él lo hizo por... Sí, por eso yo decía que anteriormente cuando decíamos con esa debilidad es como que tener cuidado de que a veces nosotros por el afán queremos persuadir a las personas y como que a veces nosotros nos afanamos y terminamos es como siendo gravosos, ¿no? Sí, ajá. Pero cuando somos guiados por el Señor, dice, no lo dice con palabras persuasivas, sino lo dice con demostración del Espíritu y de poder, o sea, el Señor actuó. El Señor actuó. ¿Por qué? Porque Él dio un paso de que se acercó a Dios. Él quiso, su propósito fue que conocer a Dios. Su propósito fue conocer de Cristo, y ese debe ser nuestro propósito. ¿Para qué? Para no hacerle daño, como tú dices. ¿A quién? A los que viven alrededor mío, pero tampoco hacerle daño a los hermanos de la iglesia, tampoco hacer daño, tanto daño que podemos causar a los que están cercanos a nosotros, y no es llegar a las personas tú tienes que convertirte, como me dijo, yo tuve un accidente y en el hospital un señor llegaba todos los días y me decía, conviértete ya, y yo decía, ay mamá, yo tenía 12 años, era chiquita, mamá, el Señor me dice que me convierta ya, y de pronto yo lo sentía que era como el Señor, o sea, como Él, la humanidad de Él diciéndomelo, pero no fue como la persuasión del Señor, ¿sí? Como claro. Dice acá, que no con demostración con palabras humanas, esas eran palabras humanas del Señor, mas no era como el poder de Dios actuando. Y eso es lo que debemos nosotros tratar de hacer, ¿cierto? Que sea el poder de Dios actuando en mí, que mis pasos van a ser conforme al Señor, que mis palabras van a ser para convencimiento, porque el Señor está actuando ahí, porque el poder es de Dios y del Espíritu, o sea, no de los hombres, no es palabras humanas, porque o sea, nosotros podemos dejarnos guiar por muchas cosas, pero de verdad que tenemos que acercarnos a Dios de la mejor manera, de la manera correcta. Amén. Que no sea por persuadir. ¿Cuántas mujeres pasan, pastora, que persuaden al esposo para hacer algo? O sea, por las palabras, ¿cierto? Sí. Y lo encaprichan y por eso dice que uno debe ser sabio. Una mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye. Muchos hogares y muchas familias se han destruido porque a veces con sutileza nos metemos a hacer cosas, a pedir cosas que no debemos, pero caprichos, pero realmente cuando somos dirigidos por el Señor somos sabias, y la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye. Entonces que no sean palabras humanas, sino que la persuasión venga de Dios, de parte del Señor, del Espíritu Santo. Y dice que mira, pastora, lo que dice Santiago 4:8. Y el Señor es maravilloso porque Él dice que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo del Señor y de su poder. Necesitamos acercarnos a Él. Amén. Necesitamos depender del Señor. ¿Qué dice? Dice Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aleluya. Entonces necesitamos ¿qué? Acercarnos a Dios. Porque es que Dios no se acerca a mí no porque Él no pueda, sino porque yo no me he acercado a Él. Dice que si yo me acerco, Él se acercará ¿a quién? A nosotros. ¿Y qué más pasa? Dice, se acercará a vosotros, pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, Él nos purifica, o sea, Él se acerca a nosotros y nos limpia. O sea, Él nos dice que nos acerquemos porque necesitamos reconocerlo en nuestros caminos. Necesitamos acercarnos porque Él está presto a escucharnos. Amén. Y aquí es algo importante, Diana, dice, vosotros los de doble ánimo. Amén. Sí, que esa es una situación que uno vive constantemente, como seres humanos. Y a veces en la iglesia uno lo ve muchísimo, ¿no? Amén, pastor. Y bueno, en los hogares, en todo lado, tenemos esa lucha del doble ánimo.
Y entonces dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Porque hay doble ánimo, ¿sí? Porque no nos hemos acercado al Señor. Exactamente. Porque, o sea, sentimos a Dios tan lejos, pastora, porque decimos, ay, Dios se alejó de mí. Dios no me escucha, ya no me escucha, pero no entendemos que los que no nos hemos acercado somos nosotros, que realmente Él sí nos está escuchando. Okay. Lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos. Entonces, a Él. dice que tenemos que acercarnos para que nosotros seamos purificados. Amén. Y dice, dice, purificad vuestros corazones. Y a los pecadores les está mandando a que limpien las manos. Pero ¿cómo? Es acercándonos ¿sí? al Señor. O sea, qué importante, ¿verdad?, que es la cercanía con el Señor y estar comenzando este año cerca del Señor y no apartarnos de Él. Ni este año, no, todos los años que nos queden sobre esta tierra, porque hasta la venida del Señor nosotros tenemos que estar ahí firmes. ¿Para qué? Para no sufrir tanto este doble ánimo, para no llevar nuestra vida al fracaso, pastora. Sí. No llevar, y a veces no es nada más nuestra vida, a veces llevamos hasta una familia al fracaso por ser de doble ánimo, por no acercarnos al Señor, por no estar pendiente de las palabras que el Señor tiene para dañamos nuestra un hogar, vida. bueno, sí, todas hacemos esas muchas cosas. Listo, y dice, qué pena, pastora. Dice que Dios nunca nos va a rechazar, antes por el contrario, su palabra dice que Él se acercará a nosotros. Sí, Dios es el que está actuando dentro. Si Dios es el que está actuando dentro de mí, mi vida va a cambiar, va a haber una gracia en mi vida y su poder se va a reflejar en mi pastora. Yo voy a poder reflejar lo que hay, o sea, de la humanidad, de la naturaleza de Cristo en mí. O sea, la gente va a querer saber qué tengo yo y cómo estoy caminando yo mis caminos, y es porque voy a estar cerca del Señor. El Señor siempre quiere estar cerca de nosotros, pero somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Amén, así es. Sí. Dice que necesitamos fundamentarnos en Dios, confiar completamente en Él, pensar como Dios piensa, pastora. Y podemos leer ahí la palabra en 1 Corintios 2:5. En el 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. O sea, entonces nuestra fe debe estar fundamentada ¿qué? En el poder de Dios. Nosotros, miren, la sabiduría humana a nada nos lleva. Uno a veces dice, voy a hablar con una amiga para que esta amiga me escuche y me diga qué voy a hacer. Ya no sé ni qué hacer en mi hogar o ni con mi hijo. Había una señora que yo quería hablar con ella porque decía que ella no sabía qué hacer con un hijo y el niñito estudiaba en el colegio de Sara y decía que ella no sabía. Y yo dije, yo quiero hablar con ella porque como que sentí como un punzonazo en mi corazón. Pero de verdad que a veces nos dirigimos a personas que no nos saben ni aconsejar, pero de verdad que nuestra sabiduría no sea humana. Nuestra sabiduría debe de venir de parte Dios. de Dios, sí. Dice que no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué, pastora? Nuestra fe no debe estar fundada. Mira lo que dice Proverbios 9:10, pastora. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La inteligencia. O sea, a veces decimos, no, yo voy a actuar de esta manera, de aquella manera, porque yo sí sé cómo hacerlo, pero de verdad que no debemos depender de nuestro poder ni de nuestra sabiduría, sino de la inteligencia que proviene ¿de quién? De parte de Dios. De parte de Dios, como dice en Proverbios. Dice que el conocimiento del Santísimo es mi inteligencia, o sea, el acercarme a Él, el conocer al Señor, va a ser mi inteligencia. O sea, yo no voy a ser inteligente si estoy lejos de Dios, pero cuando estoy cerca del Señor, cuando me acerco al Señor, voy a ser inteligente. ¿Con qué? Con mis decisiones, con lo que yo sepa qué hacer con mis hijos, con mi esposo, con mi hogar, con mi trabajo, si debo seguir. O sea, mi inteligencia depende ¿de quién? Del Señor. Del Señor. O sea, eso es inteligente, acercarse a Dios. Exacto, eso es ser inteligente, sí, acercarse a Dios, porque lo que ya es fuera de Él no es inteligencia. Sí, ya no. ¿Por qué? Porque somos, o sea, nuestra sabiduría es humana, pastora, nuestra sabiduría es terrenal. Dice, mira lo que dice Santiago 3, del 13 al 15. Dice Santiago 3, del 13 al 15. Dice,
El 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Ese es el 13. Ese es el Y sabio el 15 entendido. dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa es la humana. Entonces, si somos sabios y entendidos, qué pena contigo, como Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. O sea, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Sí. Pues muéstrelo. Muéstrelo, Sí, muéstrelo. por su buena conducta y sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Entonces esa sabiduría es, o sea, la buena conducta viene de parte del Señor, la inteligencia viene de Cuando una persona es entendida, muéstralo por sus buenas conducta, dice acá. Exacto, entonces Sí, mi conducta lo muestra porque yo tuve una inteligencia del Señor y mi conducta lo va a reflejar, ¿cierto? Que el poder no sea mío reflejándose, sino el poder del Señor en mí, que yo pueda dar esa luz a los demás y que las personas puedan acercarse a Dios por lo que ven, por mi testimonio, pastor. Pero eso solamente sucederá cuando yo dependa Diana se acerque a Dios. Me acerque al Señor, cuando Amén. yo dependa del Señor. Y debemos ser sabios, entendidos, tener buena conducta y que nuestra sabiduría no sea la terrenal, como dice en el 15. Y nuestra revelación, cuando nos acercamos a Dios, viene una revelación del Espíritu Santo. Nuestra vida va a ser transformada, nuestros caminos van a ser distintos, nuestros caminos van a ser enderezados. Todo empieza a ser transformado, cambiado. Yo digo que yo siempre tengo ese dicho que la gente tenía en el mundo, ¿no? Que decía, ¿y para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va la gente? Amén. ¿Cierto? Dijo el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y es verdad. Sí, son dichos. Alguien dice así, y suena como feo, pero verdad, cualquier bus le sirve porque no sabe para dónde va. Pero de verdad mi vida tiene que estar direccionada por el Señor. Amén. Y yo Vamos a encontrar dirección cuando nos acercamos a Él. Sí, exacto, pastora. O sea, mi vida va a ser direccionada si yo me acerco al Señor. Amén. O sea, si yo sigo mis caminos como los voy llevando, sin Dios, créame, pastora, que no va a haber pues buenos resultados. No vamos a obtener la paz que sobrepasa todo entendimiento, no vamos a tener la tranquilidad, siempre nos vamos a equivocar como seres humanos. Nuestras luchas, ¿no? Sí, y tendremos luchas porque dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo, ¿cierto? Amén, sí. Y entonces esa es la inquietud en este día, que dependamos del Señor, que nos acerquemos a Dios y que nuestro camino dependa totalmente de Él, pastora, porque la palabra dice ahí al final, dice en Hebreos 4:16, dice Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Amén. Entonces, siempre nuestra vida tiene que, o sea, estar en mi acercamiento con el Señor. Si yo estoy lejos del Señor, yo no voy a hallar el oportuno socorro. Yo no voy a hallar esa necesidad que yo tengo si yo estoy lejos del Señor. Sí, el Señor no se va a acercar a mí, como decíamos en los versículos anteriores. Y esta es la palabra que yo traía para hoy, pastora, el acercarnos al Señor. El Señor puso en mi corazón la necesidad que como cristianos, como seres humanos, como personas que dependemos totalmente de Él, debemos acercarnos. ¿Para qué? Para que nuestros caminos sean transformados, sean cambiados, para que nuestra vida sea direccionada, para que nuestros hijos sean direccionados y poder hacer de nuestra vida un mejor, o sea, vivir. Un mejor futuro también, ¿no? Sí, un mejor futuro. Una mejor vida, porque todo cambia y todo, o sea, es que definitivamente cuando nosotros nos acercamos a Dios, y como dice aquí en Hebreos, acerquémonos confiadamente ante el trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, ahí, mejor dicho, podríamos poner de pronto una lista de decir los beneficios de acercarnos a Dios. Amén.
¿cierto? Sí. O sea, el acercarnos a Dios trae tantos beneficios para nuestras vidas, para nuestros hogares, no solamente para nosotros como personas, sino va a afectar nuestra familia, va a afectar el futuro de nuestros hijos, va a afectar el entorno como decía Diana, si es una empresa, aún de nuestra empresa, de los que están a nuestro alrededor. Cuando tú te acerques a Dios, tiene que haber un cambio, y va a haber un cambio en toda tu casa, en toda tu vida, en toda tu familia, porque cuando yo me acerco a Dios y Él direcciona mi vida, entonces empieza a Dios a hacer una obra completa en toda mi casa. Y lo que es la palabra oportuno socorro, o sea, llega a tiempo, o sea, oportuno es llegar oportunamente, sí, como cuando decimos la palabra oportuno es llegar como a tiempo, o sea, llega el Señor cuando lo necesitamos. Amén. Cuando yo me acerco que todo a Él, llegue como en su momento. En su momento. Y que lo entendamos. Exacto. Qué bueno que entendamos. O sea, es que, pastora, si yo me acerco al Señor, voy a entender. Voy a tener inteligencia, voy a ser entendido. Amén. ¿Sí? Amén. Y voy a tener el discernimiento. A veces uno le dice, mire, el pastor siempre le dice a las hermanas de la iglesia, oren por sus esposos, a las solteras. Sí. Y la respuesta que uno siempre recibe, y yo pues también le digo a la gente, bueno, hay que orar. Y si está orando por su esposo, y me dicen las mujeres, ay, no, yo sí oraba en un tiempo, pero no, yo no oro. O sea, no sé por qué ese es como, voy a decirlo como un mito, o voy a decirlo así como que algo que la gente como que pareciera que para Dios no fuera importante. ¿Sí? Sí. Yo creo que una de las cosas más importantes para Dios es que nosotros podamos llegar como con la persona correcta, que Dios, como dice, Dios tiene nuestro futuro, ¿cierto? Sí, Él conoce trazado. nuestros caminos trazados, y yo creo ciertamente que Dios siempre está preparando a alguien para ese caminar con Cristo. Ahora, si yo oro por mis hijos, yo le digo, oremos por los esposos o las esposas de nuestros hijos, sí. así sean pequeños, ¿no? Sí, Gracias, Señor, por ese varón que tú tienes presupuestado. Yo siempre he escuchado eso, que oremos, y siempre, o sea, desde que las niñas eran chiquitas y uno decía, bueno, orar por el esposo, y uno dice, ay, no. Sí, porque hay gente que dice, ay, no, yo no quiero que mis hijos se casen. No, ay, no, porque voy a orar todo, ya tan chiquitos, claro, no. Entonces, y uno dice, pues hasta uno de pronto lo pensaba, ¿cierto? Que, ay, no, la niña está muy chiquita. Pero bueno, uno puede darle las gracias al Señor porque verdad lo hizo en su tiempo y porque lo hace todavía. Y lo que pasa, Diana, es que si oramos con el tiempo, ¿sí? Si yo empiezo a orar con mi hijo desde chiquito, con seguridad, cuando llegue esa persona, va a llegar la persona correcta, no la equivocada. Amén. ¿Sí? Amén. Es por eso. Yo le digo a las mujeres, usted tiene que orar. Amén. ¿Sí? No, yo ahorita no, porque no, ore de todas maneras, sí. Porque cuando llegue ese momento va usted a llegar con la persona correcta y no con la persona equivocada, porque usted de antemano oró. Amén. ¿Sí? ¿Y qué es orar? Acercarse a Dios. Y el hecho de que lo que dices tú de la persona correcta, lo que pasa es que la aflicción que se vive sí es la persona incorrecta, pastora. Entonces es allí el oportuno socorro, o sea, ese es el oportuno socorro que el Señor ofrece. Amén. Que va a llegar lo correcto, que vamos a tomar la decisión correcta, que vamos a ir por el camino correcto, vamos a tener inteligencia, porque si estamos cerca del Señor, vamos a saber las cosas que tenemos necesidad, porque el Señor nos la va a hacer saber. Y que Dios tiene presupuestadas para mí también. Así es, pastora. Entonces lo que Él tiene para mí lo voy a saber, porque el Señor, estoy tan cerca del Señor que lo percibo en mi espíritu, y que mi espíritu puede llegar a conocer qué es lo que el Señor tiene para mí. O sea, que podamos ser tan sensibles a la voz de Dios. Amén. Por lo que estamos cerca del Señor. Entonces empiezo a reconocer esa voz, empiezo a saber qué es lo que Él me está hablando. Amén. Sí, pero a veces por andar por allá corriendo en otras cosas y no hay tiempo para acercarnos a Dios. Yo no sé quién fue el que me habló. Amén. Lo cualquiera. Yo digo, ay, bueno, vaya voy. Sí. Entonces esa era la palabra para hoy, pastora, el acercarnos a Dios. Qué importante acercarnos a Dios y que lo reconozcamos, y qué importante, hermanos, poderlo guardar en nuestro corazón. Es importante acercarnos a Él. Bueno, me parece que ha sido una palabra muy propicia
además porque estamos en este tiempo de que estamos, que Dios nos dio como esa palabra de este año de permanecer, ¿sí? Entonces, digamos que esta es una de las herramientas que Dios nos está hablando hoy para permanecer, amén, para no alejarnos, porque somos muy dados a alejarnos, ¿verdad? Amén. De pronto usted dice, no, mi vida es un caos, estoy terrible por lo que estoy pasando, a veces con los hijos, con el esposo, y añádele la economía y añádele la salud, y a veces todo se vuelve terrible, un caos, pero bueno, la invitación hoy es acerquémonos a Dios. Acérquese a Dios, acérquese confiadamente, como dice aquí en Hebreos, al trono de su gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Amén. Amén. Entonces, pues, Dianita, yo quisiera que hoy oráramos, porque seguramente, como muchos nos hemos equivocado, amén, en muchas cosas, de pronto hoy hay personas que pueden estar diciendo, este fue mi error. Aleluya. Yo estoy en esta situación porque este fue mi error. Pero tal vez habrán otras que están diciendo, tengo tantos planes, tantos proyectos, tantos anhelos para empezar este nuevo año, tengo algo presupuestado por hacer. ¿Será la voluntad de Dios? Señor, ¿Sí? Entonces también, pues, como para que nos unamos con esas personas que hoy están diciendo, yo quiero orar por ese proyecto, yo quiero orar, aleluya, por ese sueño, yo quiero orar por esa necesidad. Amén, ¿sí? Amén. Amén. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle a nuestro Padre Celestial que le damos gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor, por esta palabra maravillosa que tú has traído, Señor, porque tú nos has hecho entender, Señor, el acercarnos a ti, cuánto lo necesitamos, Señor, cuánto necesitamos depender completamente de ti, Señor, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos has hablado a nuestras vidas, Señor, y nos has hecho redarguirnos, Señor, en nuestros corazones, Señor, Padre aleluya, celestial. Sí es, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, aquellas personas, Señor, que se han equivocado junto conmigo. Queremos pedirte perdón, Señor, por tantas malas decisiones, Señor. Te pedimos perdón en esta tarde porque, Señor, hemos tomado decisiones fuera, Señor, de tu voluntad, Padre bendito. Si nosotros al menos dijéramos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre. Señor, pero hemos tomado malas decisiones, malas acciones, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos a cada uno de nosotros que hoy nos sentimos, Señor, Padre bendito, desconsolados, afligidos, Señor, Padre bendito, pero que, Señor, tú nos ayudas a acercarnos a ti, Señor, al trono de tu gracia, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro oportuno socorro, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos viviendo muchas dificultades y, Señor, muchas aflicciones por nuestras malas decisiones, tú estás ahí, Señor. Tú estás, Señor, para cubrirnos, Señor, en este nuevo año y en estas decisiones que tengamos que tomar de aquí en adelante, Padre bendito. Hoy clamamos también por aquellas personas que han hecho un proyecto de vida, Señor, por aquellas personas, Señor, que se han proyectado para este nuevo año, a tomar decisiones, Señor, Padre bendito, haciendo metas, Señor, Padre bendito, colocando metas, Señor, trazando, Señor, su vida, Señor, en este año. Que seas tú, Señor, dando el entendimiento, Señor. Que seas tú, Señor, Padre bendito, dirigiendo los pasos de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, contestando, Señor, a estas peticiones que ellos tienen, Señor, a estos deseos, Señor, que hay en ellos, Señor. Que seas tú, Señor, Padre bendito, en ellos, Señor, enderezando sus pasos, Señor, corrigiendo, Señor, lo que no está bien hacer este año, Señor. Que seas tú, Señor, Padre bendito, hablando a cada uno de estas personas, de nuestros hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, en ellos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Y amén. Gracias, mi Rey. Amén. Bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hermanas, las personas que nos están escuchando, que están conectadas en esta hora, o que por casualidad se conectaron, ¿verdad? Aleluya. O que usted de pronto le ha compartido a alguien y hoy nos está escuchando porque Dios ha inquietado su corazón. Queremos
que este tiempo haya sido un tiempo donde Dios le haya edificado y le haya dado dirección y claridad para este nuevo tiempo, para este nuevo año, para esos sueños, para esos proyectos, y que de alguna manera Dios le haya hablado para que usted pueda entender qué es lo que usted tiene que hacer para no tener que seguir pasando aflicciones, porque eso es lo que nos pasa. Bueno, ha sido una palabra de bendición, Diana, muchísimas gracias. Y también recordarles que mañana, el jueves, también estaremos transmitiendo nuestro culto, y recordemos que pues estamos en tiempo de cuarentena, entonces usted se va a poder conectar allí muy juicioso, muy juiciosa. Aleluya. Para que nos conectemos juntos para esa palabra de bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Aleluya. El sábado igual vamos a transmitir nuestro ayuno, y el domingo a las 9 de la mañana transmitiremos nuestro culto dominical. Así es de que conectémonos y compartámosle a otros de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Diana, Dios la bendiga. Gracias, pastora, bendiciones a todos mis hermanos y pues que sigan escuchando las transmisiones. Amén. Bueno. Aleluya.